Morada Noticias, una herramienta ciudadana para hablarle al poder y mapear el placer. Hola, hola, bienvenidos de nuevo a Morada Noticias en este jueves de foro que nos llama a conversar sobre Medellín, numerales para una tarea. Hoy quisimos preguntarnos y preguntarles a ustedes, los oyentes, cuando piensan en Medellín, ¿qué es lo primero que se les viene a la cabeza? Hoy conversaremos sobre esta pregunta, leeremos muchas de sus respuestas, escucharemos otras más y me alegra mucho decirles que hoy tengo un nuevo reportero acompañándome en la cabina. Es Juanes, de Editores de Ciudad, a quien saludo a esta hora y saludo también, por supuesto, a Dani Arbeláez en la magia de la consola, que siempre me acompaña en la realización de este noticiero. Buenas tardes a todos los que se conectan a esta hora 1290 AM, La Voz de las Estrellas, también a nuestra página web www.morada.co/radio y a nuestro Facebook Live ahí en la fanpage de Morada Colectivo. Recuerden que estamos muy pendientes de nuestro número de WhatsApp 350-666-8436. Ahí nos pueden enviar todavía respuestas a la pregunta de hoy. Numeral es para una tarea. ¿Qué es lo primero que piensas cuando te mencionan la ciudad de Medellín? También nos pueden enviar clasificados que quieran promocionar por las ondas sonoras de Morada Noticias. ¿Qué más, Juanes? ¿Cómo estás? ¿Cómo te sentís? Hola, buenos días, no, muy bien aquí en Morada Noticias, la primera vez. Qué rico que estés con nosotros, que hayas decidido lanzarte al charco de este cuento tan bacano que es la radio, y gracias a los oyentes que siempre nos ven y nos escuchan a través de todos nuestros canales. Comencemos a contarles las historias de ciudad que les traemos para hoy y además de eso la conversadita que siempre con la que siempre tratamos de ponerle un poquito de sabrosura a las noticias de los jueves. Se acerca la elección de alcalde. Elijamos a alguien que reduzca la violencia sin atajos y sin cuentos. Una política de seguridad hecha por administradores, servidores y cuidadores, controla y tramita equivocados, protege a aterrorizados y consuela a descorazonados. Nada justifica el homicidio. Las voces de los soñadores se unen para preguntarle al poder. Acá empieza tu noticiero, una herramienta ciudadana. Además de conversar un poquito de la ciudad, es indescriptible la sensación y la cantidad de noticias que nos llegan de los rincones de Antioquia. El departamento está conmocionado no solamente por la ola de calor que atravesamos y los múltiples incendios que se han presentado en los últimos días en varias partes del departamento, particularmente ayer en la zona de Copacabana, un incendio hizo que se suspendiera el tránsito del túnel, el primer túnel por la autopista Medellín-Bogotá. Hablaremos un poco de estas contingencias ambientales y otras noticias con el medio ambiente que nos tienen bastante preocupados, pero también el departamento está en shock por el escándalo recién intervenido por el CTI de la Fiscalía de Corrupción en la Contraloría Departamental de Antioquia. 7 funcionarios y 2 terceros fueron capturados por el CTI por un caso, al parecer, de una red de corrupción en la Contraloría, que lo que hacía era pedir dinero a cambio de no presentar hallazgos en auditorías. Les extenderemos esta información un poco más adelante. También conversaremos de la demanda que hoy varios colectivos, una iniciativa ciudadana, presenta de la ley TIC, la llamada ley TIC, que busca reemplazar la Autoridad Nacional de Televisión por una comisión. Además de eso, destinar entre otros recursos para la conectividad en el país. Varios colectivos, entre ellos la Fundación para la Libertad de Prensa y el periodista Santiago Rivas, la consideran inconstitucional.
Hoy es jueves y vuelven nuestros amigos de Ratón de Biblioteca con una narración sobre la moda. Además de eso, en la voz de Juanes conoceremos algunas de las noticias de deportes para esta semana. Vuelve también @catavoz en Instagram y les pondremos la segunda parte del Rutas y Sombras de ayer del parche en el Faro. A esta hora, antes de concluir este saludo inicial, le doy la bienvenida a George Varela, nuestro reportero, que siempre está primero en la calle para encontrar las noticias que nosotros. Sí, muy buenas tardes para todos y todas, de nuevo otra vez llegando tarde, aunque mentiras. Yo recuerdo mucho la frase del gran Héctor Lavoe, no es que yo llegue tarde, es que ustedes llegan muy temprano. Yo pensé que era y para qué leer un periódico de ayer, porque bueno, noticiero. Mentiras, bienvenidos a Morada Noticias. Esperamos que lo que queda de esta hora se parchen mucho mientras almuerzan, se desplazan a sus lugares de destino o si nos escuchan en diferido, hacen sus actividades cotidianas y las voces de los soñadores los acompañan con las historias de ciudad. Un minuto de vida, porque nada justifica el homicidio. A esta ciudad lo que le hace falta es un minuto de vida, algún día, cada hora, con sus 60 minutos. El día de ayer en la ciudad de Medellín fue asesinado Bill Clinton Jama Gutiérrez, un joven de 22 años en el barrio Guayaquil, comuna 10 de Medellín. En este mismo hecho, además resultaron lesionados otros 3 hombres, uno de 19, otro de 22 y el último de 29 años. También fue asesinada Jenny Marcela Cartagena Vera en el barrio Villa Guadalupe, comuna 1 de la ciudad. Esta mujer de tan solo 29 años. En lo que va transcurrido del 2019 han sido asesinadas 429 personas en Medellín, 429 seres amados que nos harán falta. Queremos dedicar un minuto de vida a cada una de estas personas porque nada justifica el homicidio. Un tanto más solos, más desconectados, más distraídos y atareados. Jornadas laborales de explotación, vidas perdidas en el miedo, en la congestión vial. El Estado no nos deja enamorar. Bueno, ayer escuchábamos al personero municipal saliendo a dar declaraciones a medios de lo que había sucedido con este caso que nos lee Dani en el informe del CISC de Bill Clinton, un chico que estaba capturado, estaba detenido más bien en la estación de policía de La Candelaria. Hace 4 meses. Hace 4 meses, esta es una estación que recordemos tiene muchísimo porcentaje de hacinamiento. Se supone que su capacidad debería ser para 80 personas. Y hay 436 personas privadas de la libertad en este momento, que son personas que deberían estar en las prisiones de Pedregal o Bellavista, pero como allí tampoco hay espacio, pues llevan ya bastantes meses allí en Estación Candelaria, la Personería de Medellín. Entonces se dirigió al lugar para ver si este hecho tiene que ver también con la vulneración de los derechos que están sufriendo los presos en esta estación donde fue asesinado este joven de 22 años, Bill Clinton, y donde resultan lesionados otros 3.
Lo preocupante ahí de las declaraciones de la Personería de Medellín es que, aunque digamos la policía como institución le adjudica este hecho a la situación de hacinamiento, el personero cuenta una historia muy tesa en medios, y es que resulta que al chico lo mataron, lo hirieron porque tenía un plato de comida. Era un caso, es que a mí se me hace un poco complejo hablar de esto, Dani, sobre todo porque es ver mucho más allá lo que nos venden como las causas del homicidio y resumir todas las causas del homicidio en un asunto de la palabra convivencia o problemas de convivencia o problemas de intolerancia. Es muy duro pensar que porque otras personas tenían hambre, para quitarle la comida que tenía este chico lo mataron. ¿Y cómo podemos resumir eso en decir que es un problema de hacinamiento o es un problema de convivencia? Pero yo creo ahí que hay que empezar a desglosar un poquito cuáles son los problemas, y el primer problema es, o sea, hay más de 430 personas en un lugar que es para 80, o sea, ya desde ahí la dignidad se pierde, ¿cierto? Luego, entender que en este espacio también la fuerza policial, yo no sé si decirlo de esta forma, pero bueno, es muy maltratadora, entonces la gente también se acostumbra ahí adentro a que puede serlo. O sea, yo creo que hay que desglosar un montón de cosas, y que hay que también pensarse qué es lo que está pasando ahí. O sea, en 2019 ya van 3 muertos allá. Más todos los que nos suman a diario en la ciudad. Esta semana estuve yo hablando un poquito con Juanes por aquí en los espacios de Morada y de la pedagogía de editores de ciudad sobre los casos de los menores asesinados. Para los oyentes que no lo habían visto, Juanes es un editor de Ciudad de San Cristóbal, y le tocó ver toda esta movilización que hubo después de que hallaron a Cindy muerta en este corregimiento. ¿Qué pensás vos, Juanes, del homicidio? Pues, primera parte es que en San Cristóbal es un territorio que siempre se ha visto la paz. Es un lugar muy rural en el cual este tipo de cosas no pasan. Entonces llega y de un momento a otro una bomba, por decirlo así. Como una oleada. Claro, no, que se está buscando a Cindy, que nadie sabe dónde está Cindy. Y imagínense, nosotros estábamos estudiando cuando recibimos la noticia que la encontraron muerta en la unidad deportiva de San Cristóbal. O sea, donde uno jugaba fútbol, ahí al lado donde uno se parcha con los socios también a veces, y de un momento a otro no, que mataron a Cindy ahí y la encuentran ahí desnuda. Claro, y además es un asunto que nos paraliza. Creemos por múltiples testimonios y voces que el homicidio es el origen del miedo y de la parálisis que nos genera en la ciudad, y que no solamente pasa en los centros de reclusión como este caso de ayer, sino que, como decía Juanes, pasa en los lugares por los que vos y yo pasamos. Es un asunto muy complejo, pero hay que destrabar como esa filigrana, y esa es la tarea que tienen los próximos mandatarios, tal vez el próximo alcalde de Medellín, pero también la ciudadanía, no solamente destrabar la filigrana, sino entender que hay más allá de fenómenos tan complejos como el homicidio, y mucho de eso que hay más allá es precisamente lo que nos hace ser quienes somos. Por eso hoy, resistiendo siempre a las noticias que nos quitan el corazón, propusimos una conversa sobre Medellín. Nuestra pregunta de hoy en numeral es para una tarea, es: ¿cuándo piensas en Medellín? ¿Qué es lo primero que se te viene a la cabeza, Juanes? El Coltejer, la Feria de las Flores, mucho campo, cosas bonitas. ¿Quién diría que Juanes asociara al campo con esta ciudad que a veces se nos parece que no es tan rural como realmente dicen las cifras de hectáreas? Laura, eso es porque usted no sale del casco urbano. Es cierto, es cierto, shame on me. Lo que
pasa es Ya, yo te dejaste Se dejó llevar. llevar. que, por ejemplo, yo vivo en una parte donde, pues a mí me parece muy bonito eso, que yo vivo en la loma y yo estudio en el llano. Es como una parte donde uno pasa de barrio a campo. A mí me toca pasar todos los días de barrio a campo, desde la loma hasta el llano, que es una parte que es muy rural de San Cristóbal. Sí, porque, y saben en realidad por qué lo digo, porque una amiga mía con la que estaba conversando hace poco, ella me decía, el sinónimo de Medellín es ladrillo. O sea, si ustedes ven las montañas de Medellín, son montañas naranjaditas, porque todo es todo ladrillo. Y claro, ella observa la ciudad desde la Universidad de Antioquia, desde el mismo municipio de Bello, y eso es lo que se ve, pero qué bacano que Juanas trae esa otra mirada de decir que también tenemos una relación estrecha con el campo que no exploramos lo suficiente. Sí, por ejemplo, yo subo a La Cruz y Bello Oriente, y hay que, por ejemplo, para pasar de La Cruz y Bello Oriente no hay una calle como tal, sino que tenés que atravesar un camino total en donde pasas una quebrada que si te caes, Baila. Baila. la nalga se vuelve nada, literal. Entonces, también es bonito eso. Yo creo que en los territorios, y yo me ponía a pensar también en cuál, que se me venía a la mente. Yo creo que también los territorios, principalmente las laderas de la ciudad, incluso yo viviendo en un barrio que es más zona media, hay mucha ruralidad, y mucha ruralidad desde la esencia. O sea, hay gente, por ejemplo, en el Raizal, que baja, parce, y es con poncho y sombrero Claro. a tomarse una bacano. cerveza al Raizal, desde La Cruz, por ejemplo. Incluso la misma gente también de ese sector. Yo veo también mucha manga para uno parcharse, mucho árbol también como para la sombrita. Entonces yo creo que Y hay que tratar de no perder ese poco verde que nos queda, que antes era mucho más. Y precisamente ya que hablas de la Cruz, una de las primeras en comentar el post de Es para una tarea en Facebook fue Jessica Córdoba, que es editora de la Cruz, cercana a los amigos de Sueños de Papel, que dice: las montañas, los bosques musgosos, los charcos, el recuerdo de la madrugada para ir a estudiar, el olor a café de papá, el color amarillo que le daba los dientes de león a las calles, el agua fría de la mañana, la arepa caliente de mamá, el sol que pega en la mañana, el cantar de los pájaros, el canto de los gallos que me despertaba, el canto de los charcos y la niebla que pinta de blanco la ciudad. eso me da pie a recordar algo, y es que cuando Niebla o contaminación. Nuevo adagio popular, ya no es si es bala o pólvora, sino eso es niebla o contaminación. Y es que en los paseos del colegio, bueno, no era un paseo, era más como las caminadas. Entonces se hacían 2 caminadas anuales desde la Ramón Munera, y las 2 era Santa Elena, y era subirse derecho por toda la Cruz, subir, escalar montaña hasta las 3 cruces, y de ahí pasar otras 2 montañas, incluso pasar por un bosque que recuerdo mucho porque siempre se me asemeja a esos bosques bonitos que muestran en las películas épicas y demás, y que termina, cuando termina el bosque sale a una laguna, que es la laguna Increíble. en Santa Elena, ¿cierto? Ese sector se llama, bueno, no recuerdo en ese momento, pero es muy bonito, y que es una zona, por ejemplo, que no es tan conocida en Santa Elena, porque obviamente pues se conoce más del Parque Arví y demás por la subida del metro cable, pero vos subiendo a pie te encontrás con lugares muy bonitos, y es pues también súper cerca de Manrique, súper cerca de la ciudad. Acá les tengo un datico hablando de esto de las zonas rurales y las zonas urbanas de la ciudad. El 6,14% más o menos, eso puede que sea un dato no muy actualizado, porque los censos acá son difíciles. Pues las políticas nacionales se planean con 1974, Daniela, ¿qué tanto es eso? Entonces, el 6,14% de los habitantes de Medellín poblan las zonas rurales, que se concentran en las cabeceras de los corregimientos de San Antonio de Prado y San Cristóbal y Santa Elena, principalmente.
eso es alrededor de 150.000 personas de la ciudad. Realmente es poco, esperaba que fuera muchísimas más personas, pero entonces hago ahí como una pequeña lectura de que hay mucho campesino en el casco urbano también, y es que Medellín es una ciudad que se ha construido también con personas que han sufrido desplazamiento de otros municipios de Antioquia y que sus raíces son campesinas y que les toca comenzar a vivir acá en el casco urbano de la ciudad con otras dinámicas bien distintas, y es algo que por ejemplo uno ve en San Javier muchísimo, como contaba Yorkie, y es que yo acá en San Javier he visto gente montando mula, arreando vacas en medio de la calle. Han pasado por acá por el frente de Morada los domingos bien temprano. Ay, quiero saludar a Nati, la editora de Ciudad, que nos hace tanta falta en este noticiero Morada Noticias, porque uno de sus cuentos para Medellín en 100 palabras fue la historia de un caballo en Robledo. Tengo la imagen patente en mi mente, y si Nati nos lo permite, después de que pase el concurso podemos comentar su cuento acá en estos micrófonos. Y también aprovechemos para saludar a Carlos Delgado desde Cúcuta, que ya se sintonizan ahí bastantes cucuteños y venezolanos ahí en esa frontera, porque allá también tenemos una morada, y qué bacano que estamos aquí conectados desde las ondas virtuales de Morada Noticias. Me hizo acordar que, por ejemplo, en la 45 todos los sábados también pasan unos niños súper campesinos en caballos. En la 45, donde pasa nuestro progreso, el Metro Plus. Donde la rumba no para. Vamos a seguir leyendo a qué nos dice la gente en redes. Javier Renato, un saludo para Renato también, morador de este parche, dice: una ciudad que oculta su verdadera cara. Diego Alejandro nos dice: trancones everywhere. Erika María Rivera dice: Medellín, ¿por qué tan paraquita, mi amor? Jenny Castillo dice: arepa. Ay, arepa. Juan Botero dice, bueno, se formó unas discusiones muy interesantes en torno a este tema. Estamos súper goleadores con numerales por una tarea. Juan Botero, por ejemplo, dice: una ciudad donde no caben los resentidos y mamertis escorianos. Y eso tiene que ver con que algunas personas también han venido comentando como: ay, no, estos comentarios tan pesados, porque piensan tan mal de Medellín. Entonces, bueno, pienso en trancón y calor, dice Lorena. Y Camila Vuelvas dice: solecito, mi familia, montañas verdes, una arepita. En Twitter también un parcero, Santiago Gudelo, me contesta: me pregunto cómo puede ser objeto de mis amores y odios a la vez. La Medellín amada y la Medellín odiada. Escuchemos también un poquito de lo que nos dicen los oyentes en sus voces. Añoranza por el pasado, historia. La primera cosa que se me viene a la cabeza cuando pienso en Medellín: feria de flores, silleteros, bandeja paisa, el metro y claramente la calidez de su gente. Medellín, la ciudad más bella de Colombia y tecnológica. Medellín, la ciudad de la eterna primavera. Medellín, ciudad innovadora de Colombia. Cuando pienso en Medellín, pienso en una ciudad que crece enormemente con su gente y llevando cada vez una cultura ciudadana en todos los espacios. Gracias. Medellín, ciudad innovadora, ciudad limpia, ciudad hermosa, que no hay que envidiarle a ningún otro país del mundo. Somos los mejores. nadie pasa de esta esquina, aquí manda las divinas. ¿Saben qué? A mí me pasa, no particularmente con Medellín, pero sí me raya mucho la que era la canción de la Feria de las Flores. De cuando pasa un silletero, es Antioquia la que pasa. Sí será Antioquia, sí será que, no sé, alguien del Bajo Cauca se siente representado por un silletero. Sí, es una cosa, es que Antioquia tiene una cosa muy rara, y bueno, es que todos los antioqueños son muy regionalistas, pero es como un tema muy con Medellín, pues como que todos
los referentes resultan siendo Medellín y cosas que suceden en Medellín, pero realmente en Antioquia están pasando un montón de cosas y acá en este ombligo nos estamos creyendo que somos todo Antioquia y bien diversos ahí que somos y nos somos toca un vórtice, la ciudad es un vórtice que absorbe sí, toda la ideología. Yo cuando pienso circundante. en Medellín pienso mucho en eso, como en regionalismo, y pienso mucho en muchos escritores, como Fernando González, pues más envigadeño que medellinense, pero otros por ahí por los lados que reiteraban mucho en sus textos y en sus obras de arte este tema de no ser paisa, como que no me soya tanto el tema de ser paisa. Me gustaría ser más costeña, por ejemplo, me gusta más. Lucely Carvajal González a través de Facebook dice: una modelo con las piernas torcidas. Con las piernas torcidas. Es una perspectiva interesante. Hablando de torcidos, aquí un poquito random esta transición. El departamento está con un escándalo de corrupción recién tal vez destapado, pero no destapado en información, sino en capturas. Ayer el CTI en toda una redada se fue para las instalaciones de la Contraloría Departamental de Antioquia a capturar al contralor del departamento, Sergio Zuluaga Peña, que tiene un montón de investigaciones denunciadas por concejales y diputados, específicamente el diputado Luis Peláez, que en el caso de la Asamblea de Antioquia es como el único de oposición, igual que Luz Mamun era en el Consejo, ambos son del Polo Democrático Alternativo, y denunciaron, Luis Peláez en su caso denunció en su momento al Contralor Departamental por un escándalo que lo dejó ahí como en el ojo del huracán, porque dicen que abusó de sus funciones para poder operarse, hacerse una cirugía estética en el Hospital La María. Ese fue como su primer escándalo y después descubrieron que esto se representaba poco más de 1.400.000 pesos por una abdominoplastia, y además de eso hizo intervenciones en su hoja de vida para acreditar títulos que no tenía, declaró un doctorado que estaba cursando, no estaba terminado, y además de eso ya había sido suspendido 10 meses por el Ministerio Público, en este caso la Procuraduría, y hay muchísimos otros temas por los que lo están investigando, 3 investigaciones disciplinarias bajo reserva. Entonces vamos a escuchar al diputado Luis Peláez, que nos cuenta de esta captura. Hoy el Contralor de Antioquia fue capturado por un caso de corrupción. Eso se suma a los otros casos de corrupción que ha tenido que enfrentar por el asunto de la liposucción en La María, por su título falso de doctorado, por mentir en su hoja de vida, por cobrar unas licencias no remuneradas, etcétera. Yo creo que es muy importante para el pueblo antioqueño lo que está pasando en el día de hoy, porque se empieza a desenmascarar muchos de los casos de corrupción del Contralor de Antioquia, y lo que ha revelado las autoridades es que es una red de corrupción y además es por varios delitos. Uno de los delitos es concierto para delinquir, peculado por apropiación y otros delitos que realmente lo que encubren era una red de corrupción para tapar las irregularidades en varios entes municipales, en varios municipios, en varios concejales, en varios alcaldes, y también hay tres alcaldes capturados. Y bueno, nosotros celebramos que la justicia haga su labor y recordamos que muchos de los diputados, cuando pedimos en su momento la renuncia del Contralor de Antioquia, como el Partido Liberal, el Partido Conservador, Cambio Radical, el Partido de la U, se opusieron a nuestra proposición. Hoy el tiempo nos da la razón. Pedimos en su momento que renunciara por tener actos de corrupción, y hoy la justicia nos muestra que vale esperar y que sí es posible, digamos, que la justicia tome por su cuenta a estas personas y los pongan, digamos, detrás de las rejas donde deben estar. Yo creo que
ese entramado de corrupción todavía tiene otras órdenes de captura que esperamos que en los próximos días sean capturados también. Ahí estaba entonces el diputado Luis Peláez refiriéndose específicamente a los alcaldes de Jardín, San Carlos y, se me escapa uno, La Pintada. La Pintada. Así es. Estos 3 municipios antioqueños se quedaron sin alcalde estos 5 meses de gobierno que faltan, y en este preciso instante deben estar varios periodistas en la gobernación de Antioquia escuchando a la secretaria de gobierno decir cuál va a ser el mecanismo para reemplazar a estos alcaldes, para el nuevo nombramiento de alcaldes provisionales, la secretaria Victoria Eugenia Ramírez. Esperamos a ver qué nos dice acerca de esto, pero no es el primer caso de corrupción que se presenta en este cuatrenio en el departamento, y como dice el diputado, hay que ponerle ojo. ¿Qué más está pasando en Antioquia, Yorkie? Más de 8 horas duró un incendio en las laderas de la autopista Medellín-Bogotá. Ya esta zona es del municipio de Copacabana. Se dice que más de 300 hectáreas se vieron afectadas por este incendio en el municipio de Copacabana. El incendio hizo que más o menos por 2 horas la vía Medellín-Bogotá estuviera cerrada, y bueno, hay que recordar que ya entramos de nuevo a estas olas fuertes de calor. Se van a empezar obviamente a aumentar si no tenemos también conciencia, porque obviamente esto también muchas veces lo ocasionan las personas haciendo fogatas en espacios rurales o lanzando cosas también en estos lugares. Ya se han atendido 46 conflagraciones más o menos en el área metropolitana en lo que va de este año. Qué teso esto de los incendios forestales, porque cada vez el planeta se calienta más y todavía van 17 días en los que no se ha intervenido en lo absoluto el incendio que está sucediendo en la Amazonía. Cada vez nos llegan más fotos, cada vez llegan más imágenes satelitales, pocos detalles se tienen. A final de julio fue que comenzó este incendio, empezó a quemar 1000 hectáreas de reserva ambiental en el territorio brasileño, y en Bolivia también hay incendios forestales que han destruido 5.180 kilómetros cuadrados de bosque. Eso es muchísimo, muchísimo porcentaje verde que nos da el oxígeno en este planeta. Además, Brasil como país ha tenido 72.000 incendios en lo que va del año y tiene un presidente al que no le importa absolutamente nada que esto suceda. Y lo más preocupante es que parte de estos incendios parecen haber sido generados por los mismos humanos, por las mismas empresas, agricultores y cultivadores de ganado que quieren más tierra para poder dedicarse a esta actividad económica, y no hay nadie quien proteja la selva. Entonces el llamado mundial es hacer algo, pero es muy duro que los que tienen el poder en las manos literalmente estén de manos cruzadas. Panorama un poquito nacional en Colombia. Hoy a esta misma hora deben estar ya en las instalaciones de la Corte Constitucional varios colectivos, una iniciativa ciudadana. Hace más de un mes Iván Duque sancionó una ley llamada 1978, conocida más como la ley TIC, que básicamente busca expandir esa cobertura de conectividad a internet y la televisión digital terrestre. Pero ahí entre líneas dicen estos colectivos que les mencioné, liderados por la Fundación para la Libertad de Prensa, la Comisión Colombiana de Juristas y la Fundación Carisma, que esa ley es inconstitucional porque entrega más poder a la rama ejecutiva del que debería tener en la comunicación pública, perdón. El periodista Santiago Rivas, parcero de Juanpa de acá de Morada, es uno de los que se unió a la movilización de la presentación de esta demanda y nos manda un audio explicándonos por qué la consideran esta ley inconstitucional y qué le van a presentar a la Corte.
Y recordemos antes de escuchar lo que dice Santiago Rivas, es que desde el año pasado, antes que se posicionara Duque como presidente, estaban ahí súper fuerte en el tema de aprobar la ley como a la carrera, y varios presentadores, actores y bueno, gente de producción y detrás de cámaras también de toda la televisión, radio, etcétera, pública, se reunieron y lograron como frenar un poquito esta discusión, también preguntando como, bueno, ¿cuál es el afán de que se firme justo en este momento esta ley? Esperemos por favor a revisarla bien, a leerla con calma, a saber bien qué dice, cuáles son las garantías, qué cosas son las que se van a cambiar, y pues dejemos que el nuevo gobierno comience tranquilamente, no hacer como las cosas tan de afán. Luego el 4 de junio de este año sale la noticia pues que fue aprobada la ley, y bueno, una noticia que obviamente no se movió mucho en redes ni en medios de comunicación, porque siempre nos están haciendo pantallas de humo, y por eso nos encontramos hoy en esta situación de estar pidiendo la derogación de esta ley. La demanda por inconstitucionalidad contra la ley Mintic es una iniciativa civil que nace desde varios lados. La FLIP, la Fundación Carisma, Bejarano Abogados, la Comisión Colombiana de Juristas estaban evaluando hacer estas demandas desde el momento en que fue aprobado el proyecto de ley, y me llamaron para hacer parte de esa iniciativa. Sé y puedo decir tranquilamente que esta ley es inconstitucional porque le da demasiado poder, concentra demasiado poder en una de las ramas, en este caso el Ejecutivo, encarnado en el Ministerio de las TIC, y eso se evidencia desde muchos lados. Primero porque ellos ganan con esta ley control absoluto para la asignación y control del espectro. Segundo porque se puede desfinanciar la televisión pública igual, en gran parte porque se le da demasiado poder al ministerio para decir qué se hace con una plata que antes solamente estaba ahí para hacer contenidos para televisión pública. Además de eso, están equiparando las redes comunitarias, que son empresas sin ánimo de lucro que se hacen para poder utilizar parte del espectro y llevarlo a sitios muy alejados para propiciar la conectividad que ellos tanto defienden. Y las redes comunitarias las están poniendo a competir de igual a igual con los grandes depredadores del mercado como Claro o como Tigo o como la ETV, para ver si tienen permiso de usar el espectro, lo que puede dejar sin conectividad a mucha gente que está organizándose en redes comunitarias que no tienen de ninguna manera ánimo de lucro y cuya naturaleza es muy distinta a la de las grandes empresas. Son puntos que son importantes y son puntos que tenemos que tener en cuenta. Yo creo que la Corte Constitucional, que ha abogado siempre y en el pasado ya ha hecho jurisprudencia abogando por la autonomía de los medios públicos y por la autonomía de los medios en general, está pues llamada a revisar estas demandas. Ojalá que se falle en favor de la gente y no en favor de los grandes negocios, porque los grandes negocios van a seguir siendo grandes negocios, no pierden realmente tanto cuando le dan cabida a los intereses y a las necesidades de la gente. Y por otro lado, porque la libertad de expresión, que está consagrada en nuestra Constitución, es sumamente importante y tenemos que defender la libertad a toda costa, porque es finalmente lo que nos permite saber que sí vivimos en democracia. Qué duro ver que ya va a ser como tan de frente esa puja de tal vez de poderes y esa riña constante que ha habido entre las comunicaciones oficiales y el periodismo, que es el final garante de la democracia en Colombia. Sabemos que de manera muy sutil hay cierta intervención de ideología en los canales nacionales, pero si la ley se aplica como nos explicaba Santiago que podría aplicarse, va a ser un poquito más directa esta puja y peor, porque entonces la presidencia básicamente tendrá la potestad para controlar los mensajes que salen de los canales nacionales, es decir, poder hablar de lo que ellos quieren hablar nomás. No, y se empieza a desdibujar esa
pluralidad de voces que pueden dar los canales públicos que son de sectores regionales, porque si resulta todo este tema de que van a salir en medios solamente los que tengan pues como este permiso de circulación, vamos a resultar viendo a RCN y Caracol solamente, y ahí va a pasar lo mismo que estábamos hablando ahorita, que parece que Medellín representará toda Antioquia y bueno, parece que Bogotá representará entonces todo Colombia, y donde quedan los canales regionales del Pacífico, de la Orinoquía, de los Andes, que cuentan otras historias del país y que muestran otras cosas que suceden en los Colombia. Territorios. Es esencial que también las propias localidades se cuenten a sí mismas, porque si otro cuenta la historia por ellos, entonces se va a cambiar. Un descansito en las noticias para escuchar la narración que nos traen hoy nuestros amigos de Ratón de Biblioteca. Cuentos para imaginar, narración de historias en la voz de Fundación Ratón de Biblioteca. Hola, hola, reciban un cordial saludo de parte de la Fundación Ratón de Biblioteca. Ante el tema que los convoca hoy, queremos recomendarte 2 obras literarias, las cuales son La cebra Camila, de Marisa Núñez y Oscar Villán. Esta obra trata de una cebra que abandona la infancia para adentrarse en la adolescencia y necesitará de su madre, pero no de los calzones y tirantes que ya le aprietan. Cuando regresa a su casa, su madre no la regaña por no llevar los tirantes y calzones, sino que entiende que Camila se está haciendo mayor y debe apoyarla en el proceso de maduración. Y esta dejará de ser una niña vestida como su madre le mandaba para pasar a ser una joven con personalidad y aspecto diferente al resto de las cebras. Y 2, El traje nuevo del emperador. Este es un cuento clásico del escritor Hans Christian Andersen, el mismo de La Sirenita y El Patito Feo, entre otras. El traje nuevo del emperador, también conocido como El Rey Desnudo, es un cuento de hada que deja una reflexión. Esta versión está basada en una historia española recopilada por el infante don Juan Manuel. ¿Pero de qué se trata la obra? Pues bueno, ya les vamos a compartir. Hace muchísimos años vivía un rey que era muy acomedido en todo excepto en una cosa. Se preocupaba mucho por sus vestuarios. Un día oyó a Guido y Luigi Farabuto decir que podían fabricar la tela más suave y delicada que pudieran imaginar. Esta prenda, añadieron, tenía la especial capacidad de ser invisible para cualquier estúpido o incapaz para su cargo. Por supuesto, no había prenda alguna, sino que los pícaros hacían lucir que trabajaban en la ropa, pero estos se quedaban con los ricos materiales que solicitaban para tal fin. Sintiéndose algo nervioso acerca de si él mismo sería capaz de ver la prenda o no, envió a 2 de sus hombres de confianza. Evidentemente, ninguno de los 2 admitieron que eran incapaces de ver la prenda y comenzaron a alabar a la misma. Toda la ciudad había oído hablar del fabuloso traje y estaba deseando comprobar cuán estúpido era su vecino. Los estafadores hicieron como que le ayudaban a poner la inexistente prenda al rey y el emperador salió con ella en un desfile sin admitir que era demasiado inepto o estúpido como para poder verla. Toda la gente del pueblo alabó enfáticamente el traje, temerosos de que sus vecinos se dieran cuenta de que no podían verlo, hasta que un niño dijo: «Pero si va desnudo».
La gente empezó a cuchichear la frase hasta que toda la multitud gritó que el emperador iba desnudo. El emperador lo oyó y supo que tenía razón, pero levantó la cabeza y terminó el desfile. Bueno, esto es todo por hoy. Espero que les haya gustado y que se motiven a leer estos 2 cuentos. Y no siendo más, hasta la próxima. Recuerda seguirnos en Instagram @fundarratón. El cotejo, el fresco, las banderas, el movimiento. Deportes en Morada Noticias. En la voz de Juanes llegan los deportes de esta semana. Bueno, tenemos el partido de ayer, Nacional Cali, que quedó 0-0. En el primer tiempo que pudimos ver a Cali muy encima, que empezaron arriba presionando y ya para el segundo tiempo sí la cogió el verde, la cogió Nacional clarita, como que Osorio lo regañó. Pero vos qué pensás ahí, Yorkie, de los planteamientos de Osorio. Yo he visto ahí como unas disertaciones en Twitter. No, lo más es que, o sea, eso siempre ha pasado. Yo no sé si entrar en discusión con la gente porque, o sea, Osorio también en su época antigua de Nacional, mentira, hace unos años de Nacional, era igual. Incluso creo que ahora está dejando algunos jugadores que son base, jugadores que están en muy buen nivel, en un nivel súper alto como Harlan Barrera, como este lateral izquierdo, el Ibelton pues que siempre ha sido muy buen lateral, y de resto pues como si va modificando cositas. Yo creo que Nacional ya está consiguiendo el estilo de Osorio y eso me gusta, solo que por ejemplo ayer el planteamiento sí se notaba en un Nacional muy desordenado. Yo creo que también era el medio, pues haciendo el análisis, era el medio, un medio muy joven, pues que también son chicos que están jugando muy bien, pero que uno dice, pues Rovira es un mediocampista que ya es consolidado. Entonces, por ejemplo, entró Rovira y se organizó Nacional, totalmente. A veces los equipos necesitan armadores. Con estos reporteros tan duchos en el tema del fútbol, ¿cómo quedaron las cosas en la tabla? Tenemos que en el partido se termina 0-0 y se da un punto a cada uno. Cali sigue de primero con 14 puntos y Nacional quedó de segundo con los 13 puntos. ¿Cómo vamos? Que juegue Millonarios, pues si Millonarios gana pasaría a ser segundo Millonario. Tenemos ahí la continuación de esta Liga Águila. ¿Qué dice de la Liga Femenina? Tenemos los cuartos de final de Nacional contra América, que va a ser el domingo a las 7:30 en el Estadio Atanasio Girardot. Va a ser entrada libre. Que viene un partido después de las 6 de la tarde, qué alegría y qué bueno que podamos ir a ver a las niñas. Es después del clásico entonces, ¿cómo? Sí. Sería después del clásico, bacano que la gente se quede. Se quede viendo el partido de las muchachas. En otros deportes. Tenemos los Juegos para Panamericanos, en los cuales Colombia mandó 191 deportistas. Ha sido la congregación más grande que Colombia ha mandado a este tipo de deportes. Que nota que Lima también siga siendo la sede de estas otras disciplinas que son de los deportistas paralímpicos. Sí, en estos Juegos vamos a tratar de mejorar, porque en el 2015 fueron 90 medallas para Colombia, las cuales fueron 24 medallas de oro, 36 de plata y 30 de bronce en el 2015. Habrá que superar esa meta, pero no lo tengo duda porque nos fue muy bien en los Panamericanos de Lima y ya llegan otros deportistas a seguir defendiendo esos títulos. Muchas gracias a Juanes por darnos este pincelazo deportivo. Vámonos con la nota más esperada de los jueves de @catabus en Instagram sobre cultura geek y videojuegos, @KTABUS, catabus en Instagram.
Hola, hola. La Federación Mexicana de eSports abre el espacio a jóvenes universitarios de distintas carreras para realizar su servicio social aplicando sus conocimientos en la Federación de Videojuegos. Más que un servicio social, según el diario Milenio, para cumplir las 480 horas, se trata simplemente de involucrar a los estudiantes universitarios a aplicar y vincular sus conocimientos en la industria gamer. Queremos que las herramientas, que los estudiantes y todas las personas aprendan que en la universidad también se puede jugar. Este proceso se trata de un servicio social presencial o remoto que convoca a estudiantes de las carreras de marketing, comunicación, diseño, administración, relaciones internacionales o carreras afines para relacionarse con las actividades y la agenda de este evento. Los estudiantes se verán involucrados con marketing en videojuegos, creación de contenido, actividades comerciales y actividades logísticas, así como contacto con clientes internacionales de la industria de los videojuegos, entre ellos el magnate China. El objetivo de este servicio social es encaminar los campos de estudio de los universitarios a los videojuegos, con la intención de que en un futuro nuevas plazas se abran para profesionales en el mundo gamer. Esperamos en el futuro se abran canales de empleo para la industria de videojuegos, para aplicar y desarrollar los conocimientos de todo un profesionista. 100 puntos para esta noticia y recuerden, aquí no contamos historias, aquí desbloqueamos logros. Reportó para Morada Noticias Catalina Bustamante, @Catabus en Instagram. Y continuamos en Morada Noticias. Yo siempre digo continuamos a las 12:53 de la Continuamos terminando. Vamos a seguir leyendo un poquito a la gente. Les recordamos a los que están conectados o conectadas en Facebook Live que también pueden respondernos en nuestro numeral. Es para una tarea. Betty Cárdenas nos dice: Parque de la Bailarina. Parque de la Bailarina, un saludo para mi amiguita Lau, hermana de Isabel la bailarina, que le dio el nombre a ese parque. Gerardo Antonio Ríos dice: gente que se cree más que las otras regiones, una cultura ficticia disque de berraquera, gente que se mete a la fila, chanchullos por doquier y bandeja paisa. Le voy a la bandeja paisa de todo ese listado. Y la mitad, no toda, compartimos. Obvio. Ana María Guzmán dice: un pantano con florecitas, muy creativa. Juan Felipe Tangarife dice: una cámara de humo. Isabel Cristina Bala Perdida. Luz Eli dice: una modelo, bueno, eso ya lo habíamos leído, una modelo con piernas torcidas. Joana Gómez dice: resiliencia y desigualdad. Lina María El Metro. Daniela en la inseguridad. Mauricio Arepa con quesito. Catarrico dice: la calle, el Parque del Poblado, el centro, Carlos Ey. Por aquí escuchemos. Sí, otro... vamos a escuchar. Gente amable en el metro y en cultura. Yo en esperanza, en luz, pero también en sombras. Bueno, yo pienso en mucha gente, pero en mucha gente diversa, en oportunidades, en muchas oportunidades, pero oportunidades sectorizadas también. Digamos que pienso en centro, pero también en periferia. Pienso en ganas, sí, como en ganas de transformar. Me pone a pensar mucho esa pregunta, sí. Yo pienso en Medellín también, en primavera, en muchas personas. También pienso en abrazos, en sonrisas, pero también en regionalismo, también en desinterés. Un poco el tema de las sombras puede ser también trazado con no reconocernos que somos parte de eso no tan bueno de la ciudad, de que nosotros construimos ciudad, somos transformación y también somos oportunidades. Y para cerrar, bueno, vamos a dejarlos con la segunda parte de este numeral Rutas y Sombras sobre este barrio llamado El Faro. Muchas gracias a todos y todas por escucharnos. Recuerden que mañana también estamos con nuestro espacio cultural, los viernes más culturales. Vamos a tener
unos invitados e invitados muy chimbas de otra ciudad, pero los voy a dejar ahí pues como en la intriga. Morada Med en Twitter, Instagram Morada Med, Facebook Morada Colectivo. Una invitación antes de irnos, hoy la Alianza Tú Decides y el Derecho a No Obedecer comienza con Datos y Guaros, una versión reloaded del conservatorio, esta vez con Guaro, Datos y Guaros, hoy 22 de agosto de 2019 a las 7 de la noche en Impact Hub, eso queda por Ciudad del Río, en la calle 17, número 43F287. En el Twitter de Morada les dejamos el link para que se inscriban a este ejercicio electoral disruptivo. Gracias por vernos y escucharnos. Muchas gracias a Juanes por haber aceptado la primera invitación a conversar en Morada Noticias, y a ustedes por darnos toda esa mirada de lo que significa y no significa Medellín para seguir construyendo e imaginando la ciudad. Cierre los ojos y viva Medellín a través del relato. La Alcaldía de Medellín, de espaldas al Faro. Nos comunicamos con el Departamento Administrativo de Planeación de Medellín, teniendo en cuenta que el Faro no aparece como un barrio reconocido en el Plan de Ordenamiento Territorial actual. Quisimos averiguar cuál es la postura de Federico Gutiérrez, el alcalde, frente a esta situación. Vía correo electrónico nos dijeron que el Faro no hace parte del inventario de barrios de la ciudad, corresponde a un asentamiento que se encuentra en el suelo rural, ubicado específicamente en la vereda Piedras Blancas del corregimiento de Santa Elena, colindante con la Comuna 8, Villahermosa. ¿Qué pasa con sus habitantes cuando el barrio no hace parte de un inventario en Excel de la alcaldía? Cuando tocamos este tema, nos dijeron que es conocedor de los diferentes requerimientos de la comunidad, buscando establecer que el sector se convierta en barrio. Sin embargo, dicen, por su condición de suelo rural, tales pretensiones no pueden ser atendidas, ya que se encuentra por fuera del perímetro urbano, como resultado del proceso de concertación del Plan de Ordenamiento Territorial con las autoridades ambientales, Corantioquia. En otras palabras, que el barrio para ellos no existe. Hablando del agua, una necesidad vital, Oscar cuenta que la alcaldía les dijo que no tienen derecho, así de simple. La lucha desde el arte comunitario se centra entonces en el reconocimiento como ciudadanos, como habitantes de la ciudad. ¿Le parece justo que PM ponga 2 tanques de agua en los cuales no podemos beber? Es como ponernos a sobrevivir, como podamos, y con tanques ahí, cercados. Al fondo, mientras bajamos al barrio, vemos una casa con flores pintadas en su fachada, flores que la alcaldía rescata como patrimonio cuando hace la feria. Ahí nosotros nos estamos reivindicando, diciendo que tenemos identidad artística y cultural, una memoria viva, dice Anton. En 2014, el sociólogo Carlos Velázquez publicó un diagnóstico sobre el barrio El Faro. El documento revela, por ejemplo, que existen por lo menos 400 familias que viven en 300 viviendas, lo que a todas luces representa una situación de hacinamiento. En un 31% de las viviendas, dice el estudio, habitan más de 7 personas. De todos los hogares, 141 son de madres cabezas de hogar, y quizás el dato más diciente sobre la resiliencia del Faro, el 84% de las familias han sido víctimas de desplazamiento forzado, que representan unas 252 hogares aproximadamente. Desde el año 2000, el barrio comenzó a crecer vertiginosamente. La mayoría de las casas, un 70%, tiene techos de zinc, otras están cubiertas con materiales de plástico y algunas con Eternit. La transformación de las fachadas, las intervenciones culturales y el muralismo se hicieron visibles después del 2010, cuando la alcaldía de Medellín propuso reubicar a las familias, señalando que estaban en zona de alto riesgo. Pasar años sin servicios públicos no significó un motivo para desplazarse del barrio. Por el contrario, los habitantes buscaron salidas, como el acueducto comunitario que viene de la quebrada La Castro. El problema, como señala Velázquez, es que muchas familias consumen aguas contaminadas, pues algunas personas suben hasta la Bocatoma a recrearse y bañar a sus mascotas. En el corregimiento de Santa Elena, donde proviene la quebrada, se encuentran una gran cantidad de marraneras. Es paradójico, por decirlo menos,
que un barrio donde los habitantes consumen agua contaminada, EPM se niegue a instalar tanques de agua porque la zona está en riesgo o porque el suelo no es urbano, aunque por supuesto la zona no está en alto riesgo para ejecutar un gran proyecto de infraestructura ecológica y turística como el Cinturón Verde. Cuando se habla del barrio, no se tienen en cuenta los estudios que hizo la Universidad Nacional en 2006 sobre los riesgos en la Comuna 8. Allí, el mapa de riesgo, el Faro, aparece como una zona recuperable, con potencial de desarrollo si se ejecutan obras de mitigación. En una encuesta que realizó Velázquez, el 60% de los habitantes dijeron que aceptarían intervenciones en el barrio siempre y cuando no los desalojen. El otro 40% no quiere saber nada de la alcaldía y tiene miedos fundamentados. EPM ha visitado el barrio en las noches para fotografiar las casas y así justificar un precio de indemnización bajo, ocultando el valor que tienen los grafitis, los murales de la paz y la memoria viva que tiene cada casa, como lo dicen los mismos líderes del barrio El Faro. A los afectados nos mandan a otros barrios calientes y para una casa sin las condiciones necesarias en unos apartamentos que nos sentimos como cigarrillos. No estamos de acuerdo que nos vuelvan a desplazar, dice uno de los habitantes en la investigación. Del barrio El Faro queda un sentimiento de hospitalidad. Los vecinos comparten cultivos, hacen ollas comunitarias y tienen todo construido para tratar de vivir bien. Pequeños mercados, peluquerías, puestos de arepas y buñuelos y espacios verdes, grandes para caminar. Sin muchas pretensiones hacen un turismo comunitario. Más allá de ser reconocidos, ganar premios, llevar gringos al barrio, quieren tener agua potable, alcantarillado y luz en todas las casas. No queremos que nos vean como seres exóticos, como si estuviéramos en un zoológico. Aquí estamos resistiendo y queremos que todos, no solo los extranjeros, conozcan nuestra lucha, me dice Anthony, bajando las escaleras con la montaña a sus espaldas. Las campañas políticas ya están en debate público. Tomémonos un momento para pensar en lo que sí soluciona la inseguridad y reduce la violencia. Tenemos que elegir un alcalde que fortalezca la justicia, organice el barrio, saque realmente a los pelados de la violencia y acompañe a las mamás de hijos asesinados.